En esta clase te explicaré con todo detalle cómo es el funcionamiento del diodo Zener, imprescindible para saber comprobarlo y entender el funcionamiento de circuitos que dispongan de este diodo. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Te voy a presentar en sociedad a un diodo más. Este diodo recibe el nombre de diodo Zener. ¿Sí? Tiene dos terminales también, ánodo, cátodo, ¿sí? Y una curva de funcionamiento como la de un diodo, porque es un diodo, lógicamente. Cuando le aplicamos una tensión más positiva en el ánodo que en el cátodo, la tensión V sub D, tensión V sub D, pues va a circular una corriente por él, va a circular una corriente por él, así, de tal manera que si esta tensión la vamos aumentando cada vez más, tomamos un circuito como este, ahí ponemos una tensión variable, esa tensión variable la vamos aumentando, bueno, si queréis no necesitaríamos colocar esa resistencia, esta tensión la vamos controlando, la vamos aumentando poco a poco, llegará un momento en que hace como un diodo normal y corriente, un diodo real, normal y corriente, ¿vale? Bien, como ya os dije, esto se puede aproximar por unas asíntotas y haciendo esto así, ¿vale? ¿Qué tendríamos? Un circuito eléctrico equivalente que sería una batería, ¿vale? Y una resistencia RD y tensión de codo, ¿vale? Y esto sería un diodo con su ánodo, su cátodo, su circuito equivalente, ¿vale? Que a veces esa resistencia la despreciamos y solo quedaría una gráfica tal que así, ¿vale? Y a veces esta tensión, que es pequeña, pues en un circuito con 200 voltios, pues 200 frente a 0,7, esos 0,7 los podemos despreciar y podemos considerar el diodo ideal, ¿no? En polarización directa, pues nada, es un conductor. ¿Qué va a pasar en polarización inversa? Bien, cuando le aplicamos a este diodo Zener, vamos a poner aquí para que quede bien claro, Zener, ¿sí? Hubo un paisaní que lo inventó y que su apellido era Zener, lógicamente. Bien, ¿qué va a pasar si polarizamos inversamente? Es decir, esto va a ser más positivo que esto. Ahí vamos a decir que esa sería la tensión del Zener, ¿vale? Bueno, pues en un diodo normal, un diodo rectificador, un diodo de unión PN, recordar que cuando aumentábamos esta tensión inversa, llegaba un momento en que conducía y se producía un fenómeno de avalancha que destruía el diodo. Pues bien, lo que inventó aquí el superhéroe Zener es que ahora consigue frenar esa avalancha y conseguir que este diodo también conduzca, igual que conduce en polarización directa, también conduzca en polarización inversa. Pero claro, te preguntarás, ¿y qué aplicación puede tener un diodo que me deja pasar la corriente en los dos sentidos? Sí, porque no tendría mucho sentido, ¿no? Pues sí, porque vamos a aprovechar una característica interesante, y es que esta tensión se puede conseguir con diferentes valores, es decir, se dopa, se altera, se combina a esos semiconductores P y N, se le mete ahí unos elementos químicos y se consigue tener diferentes valores de tensión inversa a partir de la cual el diodo empieza a conducir inversamente, ¿no? Una parte. Y otra parte es que esta pendiente es bastante grande, esta pendiente bastante grande, que el circuito equivalente lo podemos considerar como una tensión, una pila, una tensión constante,
y una resistencia, la resistencia del Zener, ¿vale? Este sería el cátodo y este sería el ánodo, ¿vale? El diodo estaría así colocado, ¿sí? Y estaría circulando una corriente inversa que llamamos corriente de Zener y la tensión inversa que llamamos tensión de Zener. En rojo, tensión de Zener, ¿sí? Bien, pues como esta resistencia a veces es muy pequeña, la podemos despreciar. ¿Y qué conseguimos? Conseguimos un circuito así, donde a pesar de que la corriente por el diodo Zener, a pesar de la corriente por el diodo Zener varíe, la tensión en sus extremos no va a variar. Entonces podemos considerarlo como un buen estabilizador de la tensión. Cuando tengamos una tensión que tenga una ondulación, un rizado, ¿vale? Colocando un diodo Zener podemos disminuir muy mucho ese rizado y hacerlo más pequeño, ¿vale? Esto en las fuentes de alimentación es mano de santo, ¿sí? Entonces tenemos equivalentes de Zener así, o podremos considerar el equivalente de Zener también así, en el caso de un Zener ideal, ¿eh? Esta tensión puede ser 3,7, 4,7, bueno, valores normalizados, no me lo sé muy bien de memoria, 4,7, 5,6, 5,1, 5,6, bueno, diferentes valores, ¿sí? Más importante del diodo Zener son sus características en polarización inversa, porque en las directas, bueno, pasamos un poco de ellas, porque siempre va a estar pensado para trabajar en inversa, para trabajar en polarización inversa, ¿vale? Entonces, tendremos que fijarnos bien en los manuales, la corriente máxima que soporta ese diodo Zener. También tendremos que fijarnos, lógicamente, en la tensión de Zener, si es de 5,7, 5,6 voltios. ¿Y qué más? Para que el diodo Zener conduzca, realmente deberemos de tener una corriente mínima. Esto en los Zener de verdad, En los Zener de verdad necesitamos una corriente mínima, así, podemos considerarla. Esta sería I sub Z mínima y una corriente máxima a partir de la cual, si nos pasamos, lo quemamos. Empieza a echar humo, pero literalmente, una I sub Z máxima. Estos son dos valores importantes a la hora de tener en cuenta un Zener. La corriente mínima para que conduzca, la corriente máxima para que no se queme y la tensión Zener, ¿vale? A veces consideramos esta resistencia que puede ser de 5 o 10 ohmios, un valor pequeñito, Bien, pues en principio estos son los conceptos que debes de tener bien claros. Vamos a ver un ejemplo para que veas cómo trabajamos con un diodo Zener. Vamos a suponer una tensión de Zener VZ de 5,1 voltios y vamos a suponer aquí una tensión U sub E, esta resistencia de 10 K, y vamos a colocar una tensión, por ejemplo, de 12 voltios. 12 voltios menos 12 voltios. ¿Vale? Y vamos a dibujar la tensión que tendríamos aquí. Evidentemente, lo que tienes que primero ver es si está polarizado directa o inversamente. Vamos primero con la semionda positiva. U sub E vale 12 voltios. Por lo tanto, esto quiere decir que es positivo, va a dar una corriente por aquí y va a dar una corriente por aquí. Sí, bueno, la corriente por aquí depende. Voy a mirar la tensión. ¿Cuánta tensión tengo aquí? ¿Qué hago? Supongo que el Zener no conduce. Calculo la tensión. Si es mayor, porque está polarizado directamente, ¿no? No, Aurelio, está polarizado inversamente, ¿vale? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Es decir, la corriente trata así y trata de circular así. Este punto es más alto que este punto es más alto que este. Vale, ¿qué tensión tengo aquí? Uno va y me dice 12 voltios. ¡Error! Tengo un divisor de tensión. Por lo tanto, la tensión que tendría
suponiendo, dice, suponiendo dz en off, que no conduce, la tensión U sub S con el Zener abierto o open abierto será 12, la tensión de entrada, por divisor de tensión. Como son dos resistencias iguales, pues pongo directamente, bueno, 10K más 10K, esto sería 6 voltios, un medio. 6 voltios, mayor dz, U sub SO, mayor de VZ, dz conduce, ¿sí? Por lo tanto, no me dicen nada, estoy considerando un Zener ideal. ¿Qué hago? Sustituirlo por su circuito equivalente. ¿Cuál es el circuito equivalente? Una batería de 5,1 voltios. Pero cuidado, no es una batería que dé intensidad, Es decir, si aquí no hubiera fuente, esta batería no da intensidad. Eso lo que estamos considerando es que el Zener se está comiendo 5,1 voltios. ¿Vale? Entonces, en sus extremos siempre vamos a tener 5,1 voltios. Tensión de salida, dibujemos. Tensión de salida, ¿cuánto será? Pues 5,1 voltios. 5,1 voltios. Vale. Perfecto, perfecto. Toda esa es a la tensión de salida. ¿Cuánta corriente circulará por el Zener? ¿Cuánta corriente circulará por el Zener? Venga, vamos a calcular por ahí la corriente por el Zener. Evidentemente hay que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Luego tendremos que determinar esta corriente y determinar esta corriente, ¿sí? Entonces, por la ley de tensiones, perdón, por la ley de corrientes de Kirchhoff, en el nudo A, por ejemplo, pues tendríamos que entra I y sale I sub Z más I sub 1. Por lo tanto, I sub Z es I menos I sub 1. ¿Qué intensidad circula por I? Por I aplica la ley de Ohm, ¿vale? La intensidad por esta resistencia será... ¿Qué tensión tengo en esta resistencia? Venga, a ver, ya me lo tienes que estar diciendo. Sí, señor. 12 menos 5,1. ¿Vale? 12 menos 5,1. Esto lo tomamos como referencia, como masa, y la tensión aquí... Entre aquí y aquí, la tensión entre aquí y aquí siempre hay tensión de este punto menos la tensión de este punto. ¿Sí? Siempre la tensión del punto más positivo menos la tensión del punto más negativo. ¿Vale? Pues sería U sub E menos U sub S partido de 10K. Y 12 menos 5,1 partido de 10K. Y 5 menos 12 menos 5 son 7, 6,9, 0,69 miliamperios. ¿Vale? Esa sería la intensidad por aquí. Y la intensidad I sub 1, pues nada, 5,1, que es la tensión de salida, partido por 10K, que son 0,51 miliamperios. Por lo tanto, la corriente del Zener son 0,69 menos 0,51. Bueno, lo que dé. ¿Vale? Lo que dé. Bien. Pero, ¿qué va a ocurrir ahora en la semionda negativa? En la semionda negativa, pues lo que vamos a tener es que el diodo, vamos a ponerlo en color verde. Ahora tengo aquí el más, aquí tengo el menos, y la polaridad va a ser así y así, al revés. Por lo tanto, el Zener, que recordar que lo tenía yo colocado así, ¿sí? Va a estar polarizado directamente, ¿sí? Por lo tanto, como está polarizado directamente, la tensión que estoy representando de salida, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? Negativo, y va a valer menos 0,7 voltios, que es la tensión directa de un diodo. Considerando que el diodo tiene una tensión de codo de 0,7 voltios, pues esa sería la tensión que tendríamos de salida. Resuelto. La corriente por el Zener sería ahora pues diferente, pero lo mismo, sería negativa. La corriente por aquí sería lo mismo, pero 12 menos ahora la tensión de salida, la corriente
y sería menos 12, que es la tensión de entrada, menos 0,7, que es la tensión de salida, ¿vale? Y partido de 10K. Y la tensión de salida es menos 0,7 dividido de 10K. Así de sencillo. ¡Sí! 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 Eso es todo, amigos. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal a cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. También, si lo deseas, puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales, tu canal de YouTube o tu blog, o escribir un comentario sobre qué te ha parecido el vídeo. Gracias y hasta la próxima clase.